la arquitectura. El templo sumerio era una pequeña casa de ladrillo que el dios iba a visitar periódicamente. Fue adornada con el fin de recordar las casas de caña construidas por los antiguos sumerios en el valle. Esta casa, sin embargo, se encuentra en una plataforma de ladrillo, que se hizo más grande y más alta como pasaba el tiempo hasta que la plataforma en Ur, construida alrededor de 2100 a.C., fue de 150 por 200 pies, 45 por 60 metros, y 75 pies, 23 metros, de altura. Estas plataformas son llamadas templos mesopotámicos ziguras, una palabra derivada de la ziguratu asirio, que significa alto. Eran símbolos en sí mismos. El zigurá de Ur fue plantado con árboles para hacer que represente una montaña. Allí, el dios visitaba a la tierra, y los sacerdotes subían a la parte superior para brindarle adoración. El zigurat continuó con la forma esencial de templos de Mesopotamia más tarde durante las eras asiria y babilónica. En estos últimos tiempos se hizo más y más alto, tal vez con una trayectoria en espiral que conduce al templo en la parte superior. El historiador griego Heródoto escribió que el templo principal de Babilonia, la famosa Torre de Babel, fue una torre dividida en 7 etapas decrecientes, cada una de un color diferente: blanco, negro, morado, azul, naranja, plata y oro. Cada ciudad sumeria se levantaba alrededor del santuario del dios local. Como reflejo de la riqueza de una ciudad, su templo se convirtió en una estructura elaborada. Los edificios del templo estaban en una espaciosa plataforma elevada alcanzada por escaleras y rampas. Desde la plataforma se alzaba la torre del templo, llamada zigurat, montaña sagrada, con una escalera o rampa circular alrededor del exterior. En los terrenos del templo había zonas para sacerdotes, funcionarios, contadores, músicos y cantantes, cámaras de tesoros, almacenes de grano, herramientas, armas, y talleres para los panaderos, alfareros, cerveceros, talabarteros, hilanderos, tejedores, y los joyeros. También había corrales para mantener las ovejas y cabras que estaban destinados para el sacrificio al dios del templo. Caballos y camellos eran todavía desconocidos, pero las ovejas, cabras, bueyes, burros y perros habían sido domesticados. El arado se había inventado, y la rueda, hecha de una pieza sólida de madera, fue utilizada para los carros y para dar forma a la cerámica. Los bueyes tiraban de los carros y arados. Los burros servían como animales de carga. Mercancías voluminosas fueron trasladadas en barco por los ríos y canales. Los barcos fueron arrastrados por lo general por la corriente, pero también las velas estaban en uso. Antes del año 3000 a.C. los sumerios habían aprendido a fabricar herramientas y armas de fundición, como cobre con el estaño para hacer bronce, un metal mucho más duro que el cobre. Barro, arcilla y cañas eran los únicos materiales que los sumerios tenían en abundancia. El comercio era, pues, necesario para abastecer a los trabajadores de la ciudad con los materiales. Los comerciantes salieron en caravana por tierra o en barcos para el intercambio de los productos de la industria sumeria, por madera, piedra y metales. Hay indicios de que los buques de vela, incluso sumerios, llegaron al valle del río Indo en la India. La ruta principal, sin embargo, era por todo el creciente fértil, entre el desierto de Arabia y las montañas del norte. Esta ruta los llevaba por el valle de los dos ríos, hacia el oeste de Siria, y abajo de la costa mediterránea. El aspecto físico de la ciudad sumeria. Todas las ciudades sumerias fueron construidas al lado de los ríos, ya sea en el Tigris o el Éufrates o en uno de sus afluentes. Las ciudades se levantaron en el interior de sus paredes de ladrillo marrón, en medio de jardines bien regados, zonas ganadas de los pantanos. En todas las direcciones, los diques altos de los canales llevaban riego a los campos de cereales y hortalizas. La clase comerciante vivía y trabajaba en la zona del puerto, donde los barcos de río traían bienes como piedra, cobre y madera desde el norte. La mayoría de los ciudadanos vivían dentro de los muros en pequeñas casas de una sola planta construidas a lo largo de callejuelas estrechas, aunque las casas más elaboradas fueron decoradas y construidas alrededor de un patio interior. La parte más impresionante de la ciudad fue el recinto del templo, que estaba rodeado por una muralla. Allí estaban los talleres y viviendas de un gran número de artesanos del templo, como joyeros, carpinteros, tejedores, las oficinas y aulas de los escribas, y las oficinas comerciales y legales de los sacerdotes burócratas. El palacio del rey y el cementerio estaba situado cerca del templo, y, como Leonardo Olley con sus excavaciones en Ur demostró, una forma cada vez más abundante la vida ceremonial organizada. Así es como los reyes ganaron mayor control sobre los excedentes de la ciudad.
Woyei describió con creciente horror en su participación arqueológica y poco a poco mientras descubría las tumbas reales, encontró no solo dagas de oro elaboradas, sino tocados de oro, lapislázuli y cameleán, fantásticamente trabajadas en cabezas de toros, arpas y cítaras, trineos y carros de guerra, también líneas de esqueletos vestidos elegantemente colocado cuidadosamente en filas. En un suicidio en masa gigantesco, probablemente a través de la ingestión de una droga, los cortesanos del rey y algunos de sus soldados habían ido a la muerte con su maestro. El más elaborado de las edificaciones sumerias era el templo o zigurat. Normalmente, una enorme plataforma o terraza que se construía en primer lugar, sobre la que el templo habría de ser construido. En épocas posteriores, las terrazas llegaron a ser como montañas artificiales, que fueron construidas en grandes pasos o niveles montadas por una escalera elaborada, claramente simbolizaban el ascenso hacia el cielo. El propósito de estos zigurats todavía no está claro. Lo que sabemos es que estas no eran cámaras funerarias como de las pirámides de Egipto, ni eran para sacrificios humanos como las pirámides del México azteca. Se ha sugerido que eran una recreación de las nostálgicas montañas, que los pobladores habían abandonado, o un intento de elevar al dios de la ciudad por encima de la vida material, o un intento de llegar más cerca del cielo. Gudea, gobernador de Lagash alrededor del año 2000 a.C., construyó grandes templos 15 con la ayuda de los dioses. Inescrutable como el cielo, la sabiduría del señor, de Ninjirsu, el hijo de Enlil, te calman, le dijeron. Él revelará a ti el plan de su templo, y el guerrero cuyos decretos son grandes lo construirá para ti. La tarea demostró ser enorme. Gudea purificó la ciudad santa con los incendios, se recogieron arcilla de un lugar muy puro. En ese lugar puro hizo con él, el ladrillo y puso el ladrillo en el molde. Siguió a los ritos en todo su esplendor. Se purificaron los cimientos del templo, al rodearlo con los incendios, él se ungió en la plataforma con un bálsamo aromático. Gudea, el gran sacerdote de Ninjirsu, hizo un camino en las montañas de cedro que nadie había entrado antes, él cortó sus cedros con grandes hachas. Al igual que serpientes gigantescas, los cedros fueron flotando en el agua. En las canteras en las que nadie había entrado antes, Gudea, el gran sacerdote de Ninjirsu, hizo un camino, y entonces las piedras fueron entregadas en grandes bloques, y muchos otros metales preciosos fueron ensillados. Desde la montaña de cobre de Kimash, su cobre fue minado en racimos. Y el oro fue liberado de sus montañas como el polvo, para Gudea, que extraían la plata de sus montañas, la piedra roja de entregaba a Elua en gran cantidad. Finalmente, cuando el templo fue terminado, Gudea declaró con orgullo. El respeto por el templo domina el país, el miedo a los extraños se llena, el brillo de la Ninu envuelve el universo como un manto. Las historias de dioses y héroes. Cuando la gente en una ciudad-estado, se familiarizaban con los dioses de otras ciudades, fusionaban relaciones entre ellos, al igual que los griegos y los romanos, lo que hicieron con sus mitos siglos más tarde. A veces dos o más dioses llegaron a ser vistos como uno solo. Finalmente, un orden de clasificación desarrollado entre los dioses. Anu, un dios del cielo, que originalmente había sido el dios de la ciudad de Urut, llegó a ser considerado como el más grande de todos ellos, el dios de los cielos. Su más cercano rival era el dios de la tormenta del cielo, Enlil de Nippur. Los grandes dioses eran adorados en los templos. Cada familia tenía figuritas de barro de sus propios dioses domésticos y pequeñas casas o nichos en la pared para ellos. Los sumerios creían que sus antepasados habían creado la tierra en que vivían por la separación del agua. De acuerdo con su mito de la creación, el mundo fue una vez un caos acuoso. La madre del caos era Tiamat, un dragón inmenso. Cuando los dioses parecían poner orden en el caos, Tiamat creó un ejército de dragones. Enlil llamó a los vientos en su ayuda. Tiamat se adelantó, con la boca abierta. Enlil empuja a los vientos dentro de ella y ella se hinchó tanto que no podía moverse. Entonces Enlil dividió su cuerpo. Él puso la mitad del cuerpo plano para formar la tierra, con la otra mitad arqueada sobre él para formar el cielo. El dios marido de Tiamat creó a la humanidad de su sangre, mezclada con arcilla. La historia es más larga que la epopeya de Gilgamesh, una de las obras más destacadas de la literatura antigua. El superhéroe Gilgamesh apareció originalmente en la mitología sumeria como un legendario rey de Uruk. Un largo poema babilónico incluye un relato de su viaje al fondo del mar para obtener la planta de la vida. Como se detuvo para bañarse en una fuente de camino a casa, una serpiente hambrienta le arrebató la planta.
Cuando Gilgamesh vio a la criatura deshacerse de su vieja piel y llegar a ser joven otra vez, le pareció una señal de que la vejez era el destino de los seres humanos. Otro investigador de la vida eterna era Adapa, un pescador que se convirtió en sabio de Ea, el dios del agua. Los otros dioses estaban celosos de su conocimiento y lo llamaron al cielo. Ea le advirtió de no beber ni comer mientras estaba allí. Anu le ofreció el agua de la vida y el pan de la vida, porque pensaba que, dado que Adapa ya sabía demasiado, bien podría ser un dios. Adapa, sin embargo, se negó y regresó a la tierra para morir, perdiendo así para sí mismo y para la humanidad el don de la vida inmortal. Estas leyendas se asemejan algo a la historia bíblica de Adán y Eva. Es muy probable, de hecho, que las antiguas leyendas y mitos de Mesopotamia suministran material, que ya fue revisado por los autores bíblicos. Fue durante la época de Sumeria que una gran inundación abrumó a Mesopotamia. Tan grande fue la inundación que las historias sobre ese acontecimiento se abrieron camino en varias literaturas antiguas. La contraparte sumeria de Ziusudra fue Noé, y de él se desarrolló la babilónica figura de Utnapishtim, cuya historia de la inundación fue relatada en el epopeya de Gilgamesh. Inmortal después de su fuga de la inundación, Utnapishtim fue también el hombre sabio que le dijo a Gilgamesh dónde encontrar la planta de la vida eterna. El período sumerio antiguo, antes de Cristo 2800, 2300 antes de Cristo. En 2800 antes de Cristo, las ciudades sumerias habían surgido a la luz de la historia. Esta primera época histórica, llamado la Vieja Sumeria o período arcaico, se caracterizó por guerras incesantes, ya que cada ciudad pretendía proteger o ampliar sus derechos sobre la tierra y el agua. Cada ciudad-estado era una teocracia, para el dios jefe local se creía que era el soberano real. Representante terrenal del dios era Ensi, el sumo sacerdote y gobernador de la ciudad, que actuó como mayordomo del dios en ambas funciones religiosas y seculares. Aunque dotado de derecho divino por el hecho de ser el agente humano del dios, él en sí no era considerado divino. Tempranamente la sociedad sumeria fue altamente colectivizada, con los templos del dios de la ciudad y las deidades subordinadas asumiendo un papel central. Cada tierra del templo su propiedad la que formaban el patrimonio de sus propietarios divinos. Cada ciudadano pertenecía a uno de los templos, y a la totalidad de una comunidad del templo, los funcionarios y sacerdotes, pastores y pescadores, jardineros, artesanos, canteros, comerciantes, e incluso esclavos, se conoce como el pueblo del dios X. La parte de la tierra del templo llamado común fue elaborada por todos los miembros de la comunidad, mientras que el resto de la tierra fue dividida entre los ciudadanos, por un alquiler pagadero de 1/3 a 1/6 de la cosecha de cada uno. Los sacerdotes y los administradores del templo, sin embargo, viven sin alquilar tierras. Además de las tierras de los templos, una parte considerable del territorio de una ciudad se componía inicialmente de tierras de propiedad colectiva de los clanes, grupos de parentesco que comprenden un número de familias extensas. En 2600 a.C., estas tierras del clan se estaban convirtiendo en la propiedad privada de los grandes terratenientes llamados Lugals, literalmente grandes hombres. Los actos de venta registran la transferencia de las tierras del clan a los propietarios privados, a cambio de pagos sustanciales en cobre, a unos pocos líderes de los clanes y subvenciones insignificantes de alimentos a los restantes miembros del clan. Estas propiedades privadas fueron trabajadas por los clientes cuya situación se asemejaba al de las personas a cargo de los templos. Con el tiempo, los sacerdotes, administradores y ensis convirtieron venales usurpaciones, usurpando la propiedad y oprimiendo a la gente sencilla. Con frecuencia, esto condujo a la subida de los déspotas que llegaron al poder en una ola de descontento popular. Dado que estos déspotas eran generalmente Lugals, Lugals se convirtió en un título político y se traduce generalmente como rey. Los sumerios Lugals hicieron del bienestar general su mayor preocupación. El más conocido es Urkagina, que se declaró Lugal de Lagash cerca del final del período sumerio antiguo y puso fin a la regla de los sacerdotes y los hombres poderosos, cada uno de los cuales, según él, era culpable de actuar para su propio beneficio. Inscripciones Urkagina describen sus muchas reformas y concluye: él liberó a los habitantes de Lagash de usura, los controles onerosos, el hambre, el robo, el asesinato, y la incautación, de su propiedad y las personas. Estableció la libertad. La viuda y el huérfano ya no estaban a la merced de un hombre poderoso. Y favor de suscribirse y dar me gusta para seguir viendo vídeos como este.